Buenas tardes, mi nombre es Cristina Esperanza Santiago de la Nuez, soy abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. Buenas tardes, yo soy Marcos Iglesias Carrera, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Nos hemos reunido, Marco y yo, para hablar sobre los procedimientos de desahucio que quedaron pendientes tras la declaración del estado de alarma y aquellos que se interpondrán posterior a la declaración del estado de alarma. Mi intervención versará sobre las generales de la ley, mientras que Marcos hablará sobre una parte más prácticas, lo que nosotros creemos que van a adoptar los juzgados tras la declaración, tras el levantamiento, perdón, del estado de alarma. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la ley de enjuiciamiento civil? La ley de enjuiciamiento civil lo que nos dice es que tras la admisión de los procedimientos de desahucio por falta de pago de la renta, reclamación de cantidad, se le dará traslado al demandado arrendatario para que o bien abandone la vivienda, pague todo lo que deba o se oponga, bien porque no debe lo que se le reclama o porque no debe en parte de lo que se le reclama. Además, en el requerimiento o bien en la resolución si hay oposición, se fijará la fecha en la que se llevará a cabo el lanzamiento. Además, el letrado de la Administración de Justicia, tras el decreto 7/2019 del 1 de marzo, comunicará al demandado de la posibilidad que tiene de acudir a los servicios sociales si considera que está en una situación de vulnerabilidad social y o económica. A su vez, el juzgado comunicará a los servicios sociales de que hay un procedimiento abierto contra el demandado arrendatario. Si los servicios sociales consideran que efectivamente esta persona está en una situación de vulnerabilidad económica y o social, lo comunicará inmediatamente al juzgado y el juzgado suspenderá el procedimiento durante un plazo de un mes para que los servicios sociales adopten las medidas que crean oportunas. Ya adopten o no adopten las medidas los servicios sociales, transcurrido el mes en el que se ha suspendido el procedimiento de desahucio, se levantará dicha suspensión y el procedimiento seguirá hacia adelante. Pues bien, ¿qué pasa con la declaración del estado de alarma? Con la declaración del estado de alarma se dicta un Real Decreto, el 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico. Concretamente, en su apartado 1, en su artículo 1, establece la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables y sin alternativa habitacional. ¿Eso qué significa? Que aquellos procedimientos que quedaron pendientes, o bien de lanzarse, o bien porque no hubo fecha todavía de lanzamiento, pero que quedaron pendientes de tramitarse, pues el demandado podrá acudir al juzgado y alegar su situación de vulnerabilidad. El letrado de la Administración de Justicia comunicará dicha situación a los servicios sociales y los servicios sociales adoptarán las medidas adecuadas en un plazo de 6 meses. ¿Y qué es lo que pasa en esos 6 meses? Que se paralizarán, hay una paralización, una suspensión extraordinaria de todos aquellos procedimientos que quedaron pendientes antes de la declaración del estado de alarma. Es decir, aunque el impago del arrendatario fuera anterior a la declaración del estado de alarma, este Real Decreto nos dice que pese a ello, si este señor o señora acredita una situación de vulnerabilidad sobrevenida por la causa del COVID-19, se podrá suspender el procedimiento que quedó pendiente. Además, igualmente, ¿qué pasa? Que el arrendador puede encontrarse en la misma situación, ante una situación de vulnerabilidad. Porque nosotros cuando hablamos de arrendadores siempre pensamos en grandes tenedores de inmuebles o empresas, pero pensemos en un arrendador que a lo mejor solo tiene alquilada una casa para que con su nómina o su pensión pueda completarse y tener una vida mejor. ¿Pues qué pasa con estos arrendadores? Pues efectivamente, el juzgado dice que si también estos arrendadores acreditan su situación de vulnerabilidad, se le dará traslado a los servicios sociales. No habla nada el Real Decreto de que pues, no se suspenderá el lanzamiento
o se les devolverá la vivienda. No, 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 no. El Real Decreto simplemente dice que durante 6 meses, si el arrendatario acredita causa de vulnerabilidad, se suspenderá también aquellos lanzamientos y procedimientos que quedaron pendientes antes de la declaración del estado de alarma. También tenemos que hacer mención a la orden del 30 de abril por el que se establecieron los criterios y requisitos de los para los arrendatarios de vivienda habitual para poder acceder a unas ayudas financieras si también demuestran la vulnerabilidad económica y o social. ¿En qué consisten estas ayudas financieras? Durante un plazo máximo de 6 meses podrán beneficiarse de estas ayudas que consiste en préstamos que la entidad bancaria, a través del ICO, pagará las cuotas arrendatarias en su totalidad, o hasta un máximo de 900 euros. Lo que nos viene a decir es que si un inquilino paga por la renta 500 euros, pues le abonará durante 6 meses los 500 euros. Pero si en el supuesto de que el arrendamiento sea una cuota mensual de 1.200 euros, solo van a abonar hasta los 900 euros. ¿Y desde cuándo podrán iniciarse esa financiación? Pues o bien desde el momento mismo de la firma de este crédito entre la entidad financiera y el arrendatario, o bien desde el 1 de abril del 2020. Y ahora, pues bueno, doy paso a mi compañero Marcos para que nos explique un poco, pues, toda esta normativa, cómo se va a aplicar o cómo creemos que van a aplicar los juzgados, porque nos preocupa bastante aquellos procedimientos que quedaron pendientes antes de la declaración del estado de alarma. Gracias, Cristina. Como bien dices, evidentemente, dentro de lo que es la cuestión práctica que nos va a surgir ahora a los letrados a la hora de volver a retomar el hilo de las actuaciones procesales que ya estaban iniciadas y que están en suspenso por el estado de alarma, así como aquellas nuevas que se van a interponer, evidentemente nos suscitan dos problemas. El primero de ellos es qué va a suceder con aquellos procedimientos de desahucio que ya se habían interpuesto antes del estado de alarma y que, por un lado, ya tenían fecha de juicio y además de lanzamiento, y aquellos que no la tenían, y qué va a pasar con aquellos que se quieran interponer a posteriori, es decir, una vez alzado el estado de alarma, y cómo va a quedar la cuestión a partir de la orden ministerial y todo lo que ha dicho el Real Decreto 11/20. En cuanto a los primeros, evidentemente tendremos que tener en cuenta que aquellos procedimientos que ya están iniciados y que tuvieran fecha de juicio y lanzamiento en este momento se encuentran paralizados. Evidentemente la deuda es anterior, no depende del coronavirus, del COVID-19, y por lo tanto aquí se nos va a abrir una doble ventana. Si durante este tiempo el demandado es capaz de acreditar que la situación que ahora tiene es la imposibilidad de pago de arrendamiento y acredita una vulnerabilidad, los tribunales van a tener que tomar la decisión de qué es lo que va a pasar con ellos. El Real Decreto, en su artículo primero, señala que esos procedimientos están en suspenso y queda en manos del arrendatario acreditar de forma fehaciente, tal y como expresa en el artículo 5 y el artículo 6 de ese mismo Real Decreto, cuál es la situación real en la que se encuentra en estos momentos. Posteriormente tomarán la decisión conforme con lo que diga los servicios sociales de la localidad en la que se encuentre o la ciudad en la que se encuentre o la comunidad autónoma que tenga que dictarlos. Si evidentemente no tenía esa fecha de lanzamiento, la situación es más sencilla, o entendemos que a la práctica va a ser más sencillo para el letrado de la administración tomar una decisión, porque habiendo acreditado la situación de vulnerabilidad derivada del coronavirus, evidentemente la decisión es la de la suspensión durante los 6 meses que acuerda la ley, junto con la petición por parte del arrendatario de la ayuda financiera al alquiler a través del ICO, tal y como nos ha explicado Cristina. Evidentemente, en la práctica real nos vamos a sentar, vamos a ver un montón de documentación que aporta por parte del arrendatario y tendremos que ver que se cumplen todos y cada una de esas características descritas en el artículo 5 del Real Decreto. Y tendremos que estar muy pendientes de lo que diga el informe social de vulnerabilidad, porque si bien el Real Decreto habla de que es por un tiempo de 6 meses, también establece que es por un máximo de 6 meses.
con lo cual no tiene por qué ser obligatoriamente el plazo íntegro, podría ser un plazo más corto en función de lo que determinen los servicios sociales en su informe. Con lo cual tendremos que estar muy pendientes para defender los derechos de nuestros clientes a la hora de decir si va a ser más largo o más corto esa suspensión o esa continuidad del arrendamiento hasta que se pueda volver a efectuar un señalamiento de vista o lanzamiento. Si no teníamos fecha de vista o lanzamiento, 3/4 de lo mismo. Tendremos que estar al informe social, tendremos que determinar cuál es el plazo máximo y tendremos que ver cuáles son las posibilidades reales del lanzamiento dentro de ese plazo de 6 meses, porque dependeremos de la acreditación de la vulnerabilidad, y no vale cualquiera. El Real Decreto es muy claro. Tiene que ser una vulnerabilidad derivada del COVID-19, junto con el resto de características que ahí enmarcan, y tiene que constar en el informe de los servicios sociales de la localidad. Pensemos que podemos encontrarnos con la tesitura de que presenten la documentación y los servicios sociales no estén de acuerdo en la situación de vulnerabilidad porque podemos encontrar una situación habitacional diferente. Ahí entraría en juego también lo relatado por la orden ministerial en cuanto al tema de la concesión o no de préstamos. Pensemos en los clientes que hayan tenido una herencia durante este tiempo. Ha habido muchos fallecidos, hay mucha sucesión y por lo tanto se pueden encontrar con partes alícuotas dentro de una herencia. Queda a criterio o a necesaria acreditación por parte del arrendatario que, primero, no dispone efectivamente de esa capacidad habitacional y, dos, deriva de una herencia. ¿Qué va a pasar con aquellos procedimientos que queremos interponer ahora? Pensemos que podemos haber enviado el burofax a fin de evitar una posible enervación de la acción antes del estado de alarma y nos hemos quedado en la interposición a boca de toriles para poder presentar nuestra demanda y hemos tenido que paralizarlo todo por no poder interponer ningún tipo de escrito de inicio de acción de demanda. Pasa lo mismo. Intentaremos, cuando se levante el estado de alarma, interpondremos nuestra demanda, acreditaremos nuestro burofax, etcétera, etcétera, y entonces se le dará traslado a la parte arrendataria que tendrá la obligación de acreditar la situación en la que se encuentre. ¿Vulnerabilidad derivada del COVID o no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se puede acoger a esa suspensión de 6 meses cualquiera? Entendemos que la única forma de hacerlo es igual que la anterior. Solo aquel que acredite una situación de vulnerabilidad derivada del COVID podrá hacerlo. Si no, nos iremos a las generales de la ley. Es decir, en la solicitud por parte del juzgado, del letrado de la Administración de Servicios Sociales de un informe de vulnerabilidad normal y corriente. Si no la hay, no la hay. Y si no, tendrán que darnos fecha de lanzamiento y fecha de vista y seguirá el procedimiento sus cauces habituales. Con lo cual, ahora mismo no nos queda más remedio que estar muy pendientes de cómo va a iniciarse la rueda judicial otra vez, cuáles serán las actuaciones, porque no podemos perder de vista de que cuando se interpone una acción de desahucio, evidentemente, una vez que ya tenemos el requerimiento al arrendatario deudor, es un procedimiento, lo que es el lanzamiento es un procedimiento de ejecución, se suspende la ejecución del lanzamiento. Con lo cual, ¿podríamos encontrarnos con tribunales que intenten aplicar la analogía para mitigar una situación de deuda? Sí, podremos encontrarlos, pero ahí es donde entramos con la situación de vulnerabilidad por parte del arrendatario, que como bien ha explicado Cristina, no todos son grandes tenedores o con superficies de 1.500 metros cuadrados construidos y demás circunstancias de un gran tenedor como los describe el Real Decreto. Nos encontramos con gente que tiene situaciones muy límite que dependen necesariamente y seremos nosotros quienes tenemos que contraponer con esa documental a lo que expone el arrendatario. Y ahí es donde el letrado de la Administración tomará una decisión. Así A que esa mí es la práctica. personalmente, sí, a mí, perdona Marcos, personalmente la verdad que me ha sorprendido muchísimo que este Real Decreto haya metido todos los procedimientos dentro de él. Es decir, si hay un procedimiento que ya se interpuso, un procedimiento de desahucio que ya se interpuso antes de la declaración del estado de alarma, es porque el inquilino había incumplido determinados pagos. Es decir, que su situación de impago del alquiler no se debía a esta causa sobrevenida. Sin embargo, por este Real Decreto sí se va a poder acoger
a la suspensión del lanzamiento y del procedimiento. Pero imaginemos un trabajador que no afrontaba los pagos por el Ahí está. motivo X y ahora de repente se encuentra en un ERTE y ya puede acogerse a la situación de vulnerabilidad. Además lo tiene muy sencillo, con lo cual nos vamos a encontrar en esa posición de usted no pagó porque no quiso, pero ahora se va a favorecer del Real Decreto. Y eso Es es cierto que si le dan a la ayuda, el Real perdón, eso es Decreto. cierto que si le dan la ayuda económica, es cierto que durante esos 6 meses el arrendador va a recibir esa ayuda, porque tenemos que tener en cuenta que las ayudas que se van a dar son para pagar las rentas de alquiler, no es que se la quede el arrendatario. Además, creo que directamente el banco la transfiere al arrendador. Pero ¿qué pasa con esas rentas que no se pagaron anteriormente? Que pudieron ser de varios meses. Pues temo que se metan todas en el mismo saco Sí. y vayan a producirse la suspensión de todos aquellos procedimientos, incluso que quedaron pendientes y que estaban incluso acreditados ya de impagos, pero que no se llevó a cabo el lanzamiento. Se van a quedar ahí en el limbo durante un máximo, porque recordemos que es un máximo de 6 meses. Pueden ser menos, podrían en función del informe de los servicios sociales, pero tendremos que ir pensando que es muy probable que va a ser la mayoría será por el máximo de 6 meses para intentar aliviar presión en las familias y permitirles el poder postergar pagos y aprovecharse al máximo de las líneas de crédito ofrecidas para el pago de ayudas de alquiler a través de la orden ministerial. Y Pero además y el plazo máximo es desde que se dictó, desde que se publicó el Real Decreto 11/2020. De momento, a no ser que después haya una prórroga y que se dicte también por Real Decreto, pero de momento son 6 meses, desde creo recordar que no sé si es del 1 de abril, me 1 de parece, o abril. del 30, del 1 de abril, vale, del 1 de abril. Se puede pagar con efecto retroactivo en lo que es la ayuda, con lo cual los 6 meses empezarían a contabilizar desde el 1 de abril en adelante por el tiempo que se determine por el informe de los servicios sociales y además estamos sujetos a la improvisación por parte del Gobierno de Real Decreto en Real Decreto, de orden ministerial en orden ministerial, con lo cual, como no sabemos qué es lo que va a suceder de aquí a 48 horas, podemos encontrarnos con otra orden ministerial que vuelva a cambiar absolutamente todo, pero a día de hoy entendemos que esa es la práctica y eso es lo que va a pasar. Así que nada, esto era un poco lo que queríamos nosotros transmitir, de un poco, como digo, del asombro, ¿no? Que muchos compañeros letrados dicen, pero vamos a ver, esos procedimientos que quedaron pendientes se van a paralizar, que incluso habían fechas de lanzamiento, pues sí. Según este Real Decreto, aunque parezca sorprendente, sí se van a paralizar durante un plazo máximo en principio, ¿no? Hasta, a no ser como dice Marcos, que se dicte otro Real Decreto durante 6 meses, en las que no se ha tenido en cuenta que a lo mejor el arrendador, ¿vale? También está en una situación de vulnerabilidad, pero que la ley no le permite recuperar su vivienda hasta pasados los 6 meses se iniciaría el procedimiento. Es decir, que esto no van a ser 6 meses, incluso se va a prorrogar por más tiempo, señalar una Que nueva tener en fecha de cuenta los lanzamiento. atascos en los juzgados, lo que va a pasar ahora, Exacto, si va a haber exacto, refuerzos o no. Claro, no es lo mismo en Salamanca que Madrid que Barcelona, exacto. pero ahora mismo nos va a tocar aquellos que ya pudiéramos tener interpuestas acciones de desahucio que ahora mismo están en suspenso, nos va a tocar estar muy pendientes de lo que va a pasar el primer día hábil una vez pasado el estado de alarma, para nosotros ser los instigadores de una nueva fecha de lanzamiento y vista si no la teníamos, o que se vuelva a señalar si ya había, y que además si nuestro arrendador, nuestro cliente que es el arrendador, que dices tú, Cristina, está ahora en una situación diferente que hace unos meses, evidentemente tendremos que presentar un escrito acreditando por si acaso la otra parte presenta documental en ese sentido. Es decir, se Pero no duplica. dice nada la ley no dice nada sí dice que el arrendador podrá también acreditar ante el letrado de la Administración de Justicia su causa de vulnerabilidad y el letrado de la Administración de Justicia la transmitirá a los servicios sociales, pero no dice nada más de que, bueno, pues no se suspende el lanzamiento. No, Ni lo deja plazo, todo ni en un cómo, limbo. ni
cuándo, ni si lo tenemos que hacer desde el instante uno, es decir, mi cliente arrendador entra en estado de vulnerabilidad. Si la otra parte no presenta nada, yo me aquieto y me callo, lo presento para acelerar. Ahora mismo es casi más a criterio de cada letrado la acción concreta a tomar, porque no hay ningún antecedente jurídico que nos permita tener una idea de por dónde pueden ir los tiros. Yo, desde luego, a los compañeros y compañeras que nos vean y nos oigan, yo, desde luego, si el arrendador entra en situación y es mi cliente el arrendador, yo presentaría la documental a fin de acelerar trámites. Si soy el arrendatario y estoy en situación de vulnerabilidad, evidentemente protegería la situación presentándola. Ergo, ¿cuál es el resultado? Presentemos la documental y que sea el letrado de la justicia, de la Administración de Justicia, quien tome la decisión de pedir los informes oportunos y adelantar o no adelantar trámites en función de la agenda del juzgado. Exacto. Pues nada, esperemos que les haya resultado útil esta charla, con el ánimo de aclarar un poco las dudas que han surgido entre compañeros sobre estos procedimientos de desahucio. Gracias. Gracias, hasta luego.